Buenos días, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Tóxico, sección dentro de Openly, hablamos sin tapujos. Este día quiero hablarles de un tema muy extraño, muy raro que ha atacado nuestra sociedad y creo que en el mundo entero, o al menos en la parte occidental del mundo, desde la semana antepasada y la pasada, ¿no? Cosas muy raras que tienen que ver precisamente con el 12 de octubre, que es el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, no sé, ahora ya no sé cómo le dicen. Lo que sí sé es que hay una controversia muy grande acerca de esto y quisiera hablar de ello. En este día no les traigo una reseña de una película, eso se las debo para la próxima semana. Ya la tengo, una película excelente de Alfred Hitchcock. En esta semana les voy a dar mi opinión acerca de este tema. Y la siguiente semana ahora sí ya hablaremos de una muy buena película. Me encantó. Pero bueno, volviendo al tema. ¿De qué quiero hablar? Básicamente quiero hablar de esta revisión histórica que se quiere hacer o que se está haciendo acerca del descubrimiento de América. ¿A qué me refiero? Bueno, que por ejemplo en la Ciudad de México se retiró una estatua de Cristóbal Colón. Se retiró esa estatua de Cristóbal Colón por parte del gobierno de la Ciudad de México porque aparentemente se le iba a dar un mantenimiento. Cosa rara, ¿cuándo chingados andas quitando una estatua para darle mantenimiento? Pero bueno, ok, está bien. Bueno, la cuestión es que aparte de eso, hasta ahí todo hubiera estado bien. Pero lo dice la Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Dice, no, pues que también vamos a analizar lo bueno que es o que no es el estar idolatrando ese tipo de personajes como Cristóbal Colón. Y es como que, a ver, ¿cómo? ¿No? Entonces empiezo a empaparme y ya había escuchado algunas cosas, pero empiezo a empaparme un poco más. Y me doy cuenta que todo un movimiento a nivel occidental, a todo el mundo, pero sobre todo en Occidente, acerca de la revisión histórica. ¿Qué es esto? Que básicamente se le está dando fuerza a lo que es la leyenda negra, que es la historia negra, que es básicamente la parte fea de la conquista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos aquellos delitos, todos aquellos crímenes, asesinatos, masacres que hubo para poder concretar la conquista de México. Básicamente hablan de diferentes puntos, de diferentes situaciones, de los cuales voy a explicarles de qué se trata, ¿no? Para empezar, se argumentan varias cosas. Primero que nada, se argumenta de que los pueblos de Mesoamérica, los aztecas, mexicas, toltecas, etcétera, que estaban antes de que vinieran los españoles, ahorita voy a hacer aclaraciones al respecto, pero básicamente que eran moralmente superiores, tenían una sociedad mucho más saludable, tenían un progreso tecnológico y científico mucho mejor que el de Europa, básicamente, que éramos más felices, que vivíamos más en comunión con la tierra, que básicamente los españoles trajeron este asunto de la traición, el egoísmo, la avaricia desmedida, los crímenes, las enfermedades, que no había enfermedades prácticamente en América, sino que los españoles las trajeron, ¿no? hacia nosotros. Se hace una revisión tomando el punto de vista actual acerca de la historia, básicamente con el prisma actual, lo que consideramos correcto o incorrecto ahorita. Con ese prisma, con ese punto de vista, vemos hacia el pasado y lo juzgamos, porque no se trata de comprender, se trata de juzgar, porque este tipo de ideologías, como del buen indígena, que decía Rousseau, básicamente se trata de sentir, ¿de qué? De manipular los sentimientos, las emociones de las personas, no de usar la cabeza, no de tratar de entender, no de tratar de comprender, no de encontrar argumentos a favor o en contra, sino sencillamente de dejar ir a lo mejor un sentimiento que tienes ahí resguardado, ira, enojo, lo que sea. En resumen, ellos resumen básicamente que la conquista española trajo una debacle moral y social que arruinó a la sociedad, la arruinó hasta el día de hoy. Básicamente todos los problemas que tenemos en la actualidad se deben a que tenemos esta herencia española, que si somos tranzas, que si hay corrupción, que si hay doble moral, que si las personas son bien gandallas. Bueno, es porque venimos de España, o sea, lo heredamos de España, España nos trajo eso. Los buenos aztecas, los buenos mexicas, los buenos toltecas, tlaxcaltecas, etcétera, ellos no eran así, ellos eran bien buena onda. Ellos amaban la tierra y la cuidaban, ellos la protegían, que andaban construyendo casas en medio de los bosques. No, ellos no andaban haciendo eso. Entonces es una revisión histórica de esto y se mira desde ese punto de vista y se resume pues que todos los males que tenemos ahorita se deben a los españoles, básicamente, ¿no? Lo bueno sería que potencialmente se puede hablar de problemas reales de la gente indígena, de las comunidades indígenas en la actualidad, que en realidad están rezagados, que en realidad están aislados, que en realidad tienen problemas, que en realidad hay mucha carencia, muchas situaciones difíciles por las que atraviesan y no son atendidas.
podríamos estar hablando de eso. Eso es lo mejor o lo bueno que yo podría identificar dentro de lo que este revisionismo histórico podría traer, ¿no? Qué cosas buenas había antes que podríamos aprovechar para el día de hoy. Bueno, eso es lo único bueno. Es lo único bueno de este tipo de ideologías. Porque la manera en la que se está haciendo y la manera que se está tratando, lejos de ser una solución o una ayuda para un segmento muy particular de la población, que sería el segmento indígena, pues en realidad lo que está pasando es todo lo contrario. Se le está invisibilizando por la manera en la que se está haciendo. Como ya les comenté, se está abordando desde un punto de vista emocional. Este tipo de discursos, de ideologías, atienden a las emociones, a la ira, al enojo, al nacionalismo mal fundado. ¿Para qué? Para que tú te enojes, tú te enciendas, tú empieces a despotricar, tú liberes todo ese coraje que tienes en contra de los malditos españoles que nos conquistaron. Y en realidad eso no tiene ningún sentido. Cuando lo abordas desde ese punto de vista, lo único que estás haciendo es invisibilizar los problemas reales de los indígenas actuales, de los que sí existen, de los que sí están vivos. Te preocupan más los problemas de los indígenas que ya murieron hace más de 500 años, pero no te preocupan los problemas de los indígenas que están viviendo hoy. Son conscientes de la gran carencia moral, del gran problema social que tenemos, pero más sin embargo no buscan una solución, buscan un culpable. ¿Y lo encuentran en quién? En los españoles. Se encuentra en los hombres, por los feministas. Se encuentra en toda la sociedad que los maltrata de la gente de la comunidad LGBT. Se encuentra en los pro vida en cuanto a las mujeres que quieren abortar. Y también, ¿por qué no los españoles? También los españoles somos los culpables de todo esto, ¿no? Y esto es lo que a mí me da mucho coraje. Porque ¿cómo es posible que en este punto de nuestra historia, de nuestra sociedad, donde estamos tan avanzados, sigamos buscando responsables o culpables de las cosas de las cuales nosotros somos culpables y responsables? Vaya, cuando una persona que tiene 15 años comete un error, dices, bueno, es que era un niño, o sea, a lo mejor era muy tonto, ¿no? Y podía cometer muchos errores. Pero cuando esa persona tiene 30, ya no es como que, vato, es que está chavito. No está chavito, o sea, tiene que hacerse responsable. Es que fíjate que su mamá, que su papá lo abandonó, que la chingada. No, güey, o sea, ya cuando tienes cierta edad, cuando ya tu cerebro madura, eres capaz de tomar decisiones. Y si tú tomas decisiones equivocadas, obviamente es tu culpa. Pero el discurso nunca va a ser de que no, es que fíjate que yo la cagué, sí, es que yo soy muy malo, pero yo soy malo porque mi papá me abandonó, porque mi mamá era bien así, porque esto, porque el otro, y siempre se busca un culpable. Y ese tipo de ideologías, de discursos, son precisamente los que envenenan la sociedad, son los que nos anclan y nos estancan a problemas de los cuales no podemos salir. Surge dentro de toda esta manifestación de ideas algo que a mi punto de vista es algo asqueroso, es algo abominable, que es básicamente la culpabilidad blanca. Yo no soy blanco, pero he visto mucha gente blanca, y ahorita voy a abordar ese tema, que se culpabiliza. Es que yo, que soy privilegiado por mi color de ojos, por mi color de piel. No mames, no mames. Ahora resulta que por ser de cierto color tú eres malo. O sea, no importa lo que hagas, importa lo que tú eres. Pero literalmente eres, ¿no? Como estas cualidades identitarias innatas que no puedes ni siquiera elegir ni cambiar, como tu color de piel, bueno, salvo que seas Michael Jackson, pero salvo tu color de piel, tu color de ojos, tu color de cabello, que si eres chino, que si eres lacio, que si eres pelirrojo. O sea, ahora ese tipo de detalles son los que definen si una persona es buena o es mala. Y eso es estúpido, es absurdo. Y yo no puedo entender cómo alguien se puede dejar llevar o comprar ese tipo de discursos que solamente están impulsados por un sentimiento, más sin embargo no por una razón, al menos no una razón bien fundamentada. Esta ideología nos hace pensar que nosotros somos herederos, más bien nosotros somos descendientes de algún bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo que era azteca, ¿no? Bueno, que era mexica, te voy a explicar por qué la corrección, pero que era mexica. Y que era emperador, y que uno de nuestros super viejos abuelitos que era emperador y fue asesinado por los españoles, y nosotros debemos estar enojados porque los pinches españoles nos vinieron a quitar nuestra cultura y nos vinieron a quitar nuestras cosas. Y güey, no, al menos yo soy de Monterrey. En esta área ni siquiera había mexicas, ni toltecas, ni tlaxcaltecas, nada de eso. Creo que había yaquis, creo, pero no he visto ninguna cultura yaqui aquí manifestándose. Alguien dice, no, es que los yaquis también. No, entonces, principalmente, bueno, personalmente yo no me siento ligado a este tipo de culturas, porque aquí ni siquiera había, ¿no? Aquí no había esas culturas.
Más sin embargo, la gente que se siente ligada, bueno, pues se quiere ligar, es su idea y eso es a lo que quiero llegar. Es tu percepción, es lo que tú crees que pasó. Pero en realidad tú eres descendiente de ellos. Yo creo que sí debe haber gente que es descendiente de algunas culturas indígenas, pero no de la mexica. Y ahorita voy a explicar por qué, porque no tendría mucho sentido. Y nos hace pensar que somos herederos o descendientes de aquellas culturas, cuando en realidad no. O sea, tal vez tengamos alguna parte de nuestro ADN, obviamente descendientes de ellos, porque vivimos en este país, pero la mayoría tenemos una mezcla española. O sea, somos mestizos. Entonces, pues como que no va por ahí el asunto. Ahora empezamos con lo tóxico. Primero que nada quiero explicar un poquito una corrección acerca de cómo estuvo en realidad la historia, o los historiadores cómo nos cuentan que en realidad pasó, dejando de lado obviamente los libros de texto que nos dan en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Vámonos un poquito más allá, a persona que sí lo tomó en serio y que dejó de lado el relato de Porfirio Díaz y de Maximiliano de Habsburgo y de todos estos personajes, Benito Juárez, que se empezaron a inventar historias y personajes para darnos identidad nacional. Y vámonos un poquito a lo que en realidad pasó, o lo que es más probable que en realidad haya pasado. Para empezar, no podemos ser herederos de los mexicas, ¿sí? Para empezar, no podemos ser herederos de los aztecas, porque los aztecas ya no existían. Los aztecas eran los que vivían en la ciudad de Aztlán. Estos eran oprimidos por otro grupo de aztecas que salieron de Aztlán y se convirtieron en los mexicas. Se hicieron llamar mexicas, ¿no? Bueno, estos vinieron a ocupar la parte de Texcoco, de ahí donde está el lago Texcoco, lago lleno de pañales y todo eso, donde iban a construir el aeropuerto, y se cambiaron el nombre a los mexicas. Bueno, ellos se volvieron con el tiempo los conquistadores. No había un país donde todos fueran mexicas. Había un país mexica ahí, y tenía un lado a un país que era tlaxcalteca, había otro país que era zapoteca, había otro país que era tal, que era maya, que era esto, que era lo otro. El punto es que había muchos países dentro de la zona que hoy conocemos como el centro y sur del país de México, ¿sí? No había un país, había muchos. Y adivinen de esos países quiénes eran los conquistadores. Vaya, si nosotros nos quejamos de los españoles, o bueno, esta gente se queja de los españoles porque nos vino a conquistar, ¿quiénes creen ustedes que eran los que conquistaban a todos los demás países de ahí? Los mexicas. Eran los conquistadores, los sanguinarios, los crueles, los inhumanos. Y no eran conquistadores de abrazos sino balazos, no eran conquistadores de besos, de vamos a hacer una alianza, no. Eran conquistadores de guerras, de tomar esclavos, de sacrificar a los rehenes, de tomar y violar a las esposas y tomar a los hijos como objetos, a las mujeres como objetos. Esos eran los mexicas. Ellos eran los que tenían controlado todo este imperio, porque por eso era un imperio, porque ellos los habían dominado, los habían conquistado a través de la guerra. No eran aquellos indios buenos, indígenas buenos, que se querían, que se cuidaban, que amaban la tierra. Vergas, ¿nunca han visto las pirámides? Están en medio de los bosques, o sea, ¿cómo se construyeron? Un dios le puso el dedo así en el piso, ¡pum! Y salió la pirámide. Pues claro que no. Obviamente hubo una reorganización, una reingeniería de la naturaleza y del ecosistema, que era menos agresivo que ahorita, obviamente. Pero no quiere decir que amaban la tierra y que no, con la tierra no nos vamos a meter. Claro que no. Ellos eran famosos precisamente porque su agricultura era muy agresiva. Quemaban grandes extensiones de tierra para poder producir mucho alimento. ¿Por qué? Porque estaban en guerra constante y necesitaban mucho alimento para poder subsistir. Porque eran muchos. Cada vez eran más las personas que ellos adoptaban dentro del imperio, precisamente porque los conquistaban. Cuando hablan de España, hablan del país España. Pero en aquel tiempo no existía el país español, no existía. Existía algo que se llamaba monarquía española. ¿Qué es esto? No era un país, era un reino principal, que era el reino de Castilla. Y el reino de Castilla lidiaba o trabajaba junto con otros reinos. El reino de Valencia, el reino de Cádiz, el reino de etcétera. El punto es que eran muchos reinos. Y entre todos tenían en común un solo rey, que era Felipe VII, que el rey de España, ¿no? El de la corona española. El rey, cuando fue Colón a buscarlo, para pedirle dinero para su expedición, le dijo, ok, yo necesito que me ayudes a buscar una ruta para llegar a las Indias. Por eso lo de indios, indígenas, etc. Y Colón, por error, o por pendejo, no sé,
terminó descubriendo un nuevo continente, pero no era la intención conquistar, la intención era descubrir un nuevo camino, una nueva ruta. Cabe señalar que Colón no era español, era italiano, ¿sí? Era genovés, era de Génova, Italia, no de España, imbéciles. Quieren, satanizan o demonizan a un país, el país español, criticando a su principal figura como lo es Cristóbal Colón, que ni siquiera era español. Y sí vino por parte de España, pero no a conquistar, vino a descubrir un nuevo camino y se topó con América, ¿no? Básicamente por accidente. Ahora, hablando por ejemplo de Hernán Cortés, él sí era español y él sí vino con la idea de conquistar, pero a él no lo mandó la corona española. Él con sus propios recursos pidió permiso para poder venir a España. Obviamente como el rey no tenía dinero, le dijo: no te puedo dar dinero para que vayas a explorar, tendrás que conseguirlo tú. Te doy el permiso, pero pues es con tu dinero, yo no tengo dinero. Entonces vino obviamente Hernán Cortés con otra idea, vino a sí a colonizar, pero no necesariamente a conquistar. Vino más bien como que a explorar, a ver qué había, a ver qué recursos se encontraba obviamente para la corona. Ya estando aquí se topa con que ya había una sociedad aquí, ¿no? Para empezar ya estaba el virrey de Cuba, que él sí estaba bajo las órdenes del rey de la corona española y sí vivía obviamente de la corona española. Va a Cuba, se viene para acá, para México, bueno, para la zona de México, empieza a ver que ya hay culturas aquí, empieza a ver así como que una especie de trato, llega obviamente la iglesia, empieza así como que a ver ahí movimiento. Y es cuando se da la situación de la conquista. Pero no se da porque los españoles malditos querían todo nuestro oro y vinieron a robarnos nuestro oro. No fue así. Había muchos de los países que les digo, los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, que estaban enemistados con los mexicas. ¿Por qué? Porque eran los conquistadores, los tenían oprimidos. A base de muchos y muy altos impuestos, les exigían sacrificios, les exigían producción de alimento, les exigían muchas cosas. Entonces ellos estaban descontentos con esa opresión. ¿Qué es lo que hicieron? Vieron a los españoles y vieron un nicho, una oportunidad de decir: oye, si nos aliamos con ellos, tal vez podamos deshacernos de nuestros opresores, los mexicas. Y fue como se aliaron con los españoles. Los españoles no eran muchos, creo que eran como 300. ¿Cómo iban a aniquilar a un imperio? El imperio azteca, solo ellos. Es que no fueron ellos. En realidad fue una pelea de legitimación de poder entre los mismos países que circundaban a los mexicas y los españoles, que les ayudaron, obviamente. ¿Por qué? Porque ya estando aquí, si te pintan así como que mira, aquí hay un cofre de oro, este cofre de oro te lo doy, pero ayúdame. No, y ahí donde están los mexicas, ahí hay más oro. Entonces, obviamente, apelaron al sentimiento vanidoso o avaricioso de los españoles, que eso no es exclusivo de los españoles, por favor. La base de la economía actual es la avaricia y es la envidia y el desear cosas. O sea, no mamen. También ustedes, qué pendejada. Entonces, Hernán Cortés accedió y obviamente empezó a moverse para la conquista o para la derrocación del Imperio Mexica. Con lo que el rey de España no estuvo de acuerdo y mandó al virrey de Cuba para que detuviera a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque desobedeció las órdenes del rey de España, que le dijo: no hagas eso, no fuimos a colonizar, fuiste a explorar, nada más. Y ni siquiera fuiste con mi dinero, fuiste con el dinero de alguien más. Básicamente lo que Hernán Cortés estaba haciendo era un delito, que el mismo rey de España estaba condenando. Tiempo después vinieron reformas en los cuales la reina católica, Isabel la Católica, dio órdenes para que se levantaran leyes a favor de los indígenas. Que se respetaran aquí fuera otra cosa, a favor de los indígenas y de los esclavos. Que se respetaran aquí es otra cosa. No se respetaron, eso tiene razón, pero no porque los españoles no hayan querido, es porque aquí ya teníamos un problema muy grande entre clasismo, racismo, dentro de las mismas comunidades indígenas. Los españoles no vinieron a descubrir el racismo aquí, el racismo ya estaba. Míralo de esta manera: tú eres tlaxcalteca, eres morenito, chaparro, ojo rasgado, como cualquier otro mexicano, ¿no? Y vas al Imperio Mexica. Bueno, tú eres extranjero en el Imperio Mexica. Tú eres extranjero en el Imperio Mexica. Tú eres una persona que no vales lo mismo que un mexica. Tú eres una persona distinta y vales menos. Desde ese momento ya hay un tipo de discriminación, de racismo, de xenofobia por parte del Imperio Mexica al tlaxcalteca.
Entonces no me vengan con sus mamadas de que, no, es que los españoles no trajeron el racismo, el clasismo. No, eso ya existía, ya estaba aquí. Fue una de las razones por las cuales sucumbió el imperio maya, precisamente. Porque fue tanto el peso del gobierno de los aristócratas y tanta la discriminación que hubo con la clase más baja y la presión que hubo sobre la clase más baja, que terminó por colapsar socialmente. Y es la razón por la cual el imperio maya desapareció. Una vez visto todo esto, podemos darnos cuenta que la historia es muy diferente a como nosotros teníamos entendido. Y lo peor, es muy diferente las razones y de las razones que originaron las acciones que en realidad pasaron, que son las que estas personas están criticando. Están diciendo que los españoles nos vinieron a conquistar y nos trajeron cosas muy malas y hubo una masacre. Ya había masacres, ya había guerra, ya había muerte, ya había opresión, ya había clasismo, ya había racismo. Todo eso ya lo teníamos desde antes de la conquista. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace principalmente porque esto sirve para el gobierno en turno. Esto es una buena herramienta para poder movilizar masas a tu favor si tú eres el presidente de un país o si buscas tener votos en tu elección. ¿Por qué se nos crearían íconos o personajes héroes de nuestra historia si no existieron, si no fueron como dicen? Bueno, precisamente porque al apelar a ese tipo de personajes apelan a un sentimiento nacionalista que nos dice, oye, pues es que si yo soy mexicano, y Benito Juárez era mexicano, y yo me siento orgulloso de que este tipo era muy buena onda, era bien chido, peleaba por los suyos, cuando en la realidad el tipo no hacía nada por los suyos. Me refiero a las comunidades indígenas, en realidad no lo hacía. Al contrario, estuvo a punto de vender el Istmo de Tehuantepec, toda una región dentro de México que le iba a pertenecer a Estados Unidos, si no es porque el cabildo en Estados Unidos, porque los diputados senadores en Estados Unidos no lo corroboran. Se llama el Tratado MacLean-Ocampo. El Congreso de Estados Unidos no lo corrobora y por eso es que nosotros no tenemos una franja dentro del país que pertenece a Estados Unidos. Si por Benito Juárez fuera, nosotros tuviéramos esa franja dentro del país. ¿Qué es lo tóxico en todo esto? Obviamente que la historia es muy diferente a como nos la cuentan y que las razones por las cuales están peleando y quejándose de Colón y de Isabel la Católica, una de las mujeres más poderosas de su época, siendo atacada por mujeres de esta época, curiosamente, defendiendo una cultura que si tenía una cosa era la objetivización, la cosificación de la mujer, porque dentro de las culturas indígenas la mujer no era este objeto preciado y valioso y vamos a venerarlo como nuestra diosa. No, la mujer era un objeto de intercambio, una moneda de cambio, servía para los matrimonios. Los matrimonios no eran de amor, los matrimonios eran por conveniencia, al menos en las altas esferas. Y la mujer servía para eso. Oye, yo quiero hacer una alianza con tal emperador, bueno, mándale a mis hijas que se queden allá, ahora va a ser su esposa. Y así se hacían los tratos. La mujer no tenía voz ni voto. La mujer no participaba en la guerra. La mujer era relegada únicamente a las labores del hogar. Entonces, si vamos a hablar de cosificación, de machismo y eso, hablemos de los mexicas, si les parece. Sería más congruente que hablar de los españoles, porque si algo tenían los españoles es que tenían una reina. Los españoles tenían una reina, era una mujer la que daba órdenes. ¿De qué me quieren hablar cuando me hablan de españoles machistas? Ahí está el argumento, ahí está la razón. Ahora hablan de los españoles como es que los españoles nos trajeron puras desgracias, vato. Los españoles trajeron tecnología, trajeron adelantos sociales y económicos, trajeron muchas cosas que los pueblos indígenas no tenían, sencillamente. Hicieron una reingeniería de la sociedad al punto de que pudo progresar. Si nosotros tenemos progreso actualmente, se debe a que vinieron los españoles. Si los españoles no han venido, nosotros seguiríamos muy probablemente con taparrabos y buscándonos que no nos enfermáramos de viruela porque nos vamos a morir. Ahí están los adelantos que trajeron los españoles. Ahí están estas gentes gritando derechos y justicia social para las comunidades indígenas. ¿Dónde están las comunidades indígenas hoy? Tú mismo que estás diciéndole al presidente o a la Sheinbaum o a quien sea que Colón es una mala imagen, que no deberíamos de tener una estatua de él, deberías de preguntarte, vato, ¿y qué estás haciendo tú por los indígenas de la actualidad, güey? Ahí están los rarámuris, los tarahumaras, ¿qué estás haciendo tú por ellos, no? ¿Cuándo has ido a una comunidad maya, en realidad maya, a vivir ahí y ayudarles con algo? ¿Cuándo? Ahora, seamos francos, esas comunidades están rezagadas porque ellos quieren estar rezagados, porque ellos son tan tradicionalistas que no pueden adentrarse dentro de esta globalización, no pueden abrirse al mundo. Es una paradoja en la cual yo quiero ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Qué le hago?
Pero si tanto te quejas porque les va mal a los indígenas pobrecitos, ve, ayúdalos. ¿Qué tienes que estar quejándote por los indígenas que ya se murieron hace 500 años? ¿Para qué? ¿Qué vas a conseguir? Y lo más tóxico de todo este relato indigenista del buen indio, del buen indígena, se nos dice que como pueblo, porque supone que somos el pueblo indígena, yo no soy indígena, no sé los que me están viendo, alguno podría ser, pero tú como indígena dime, se nos dice que es una comunidad muy fuerte, muy grande, muy poderosa, que se ha levantado de grandes catástrofes, que se ha levantado de grandes problemas, que puede con todo y contra todos, que nada lo ha detenido, pero al mismo tiempo no es capaz de quitarse, de sacudirse toda esta mala vibra española, toda esta herencia que nos dejó tan mala. O somos muy buenos o somos muy malos, decídanse. O somos muy buenos para los españoles o somos muy malos para los españoles. No podemos ser las dos cosas. No podemos ser el pueblo bueno, que todo lo puede, que es sabio, que todo lo puede hacer bien, que todo lo quiere hacer bien, que es fraterno, y al mismo tiempo ser el pueblo que es bien mamón, que es bien traicionero, que es bien avaricioso, porque los españoles les enseñaron. No podemos ser ambas cosas. Decídanse qué somos. Mejor dicho, decídanse qué quieren ser, porque ese es el punto. Lo chido de la historia no es que te diga quién eres, sino quién puedes ser. Si yo veo la historia y veo que México tiene una historia enorme de mentiras, de fallos, de hipocresías, güey, yo no quiero ser eso, yo quiero ser honesto. Yo no quiero creerme las mentiras que me dicen los libros de texto. Yo quiero saber la verdad, yo voy a cultivarme, voy a aprender acerca de lo que en realidad pasó en México. Y en función de eso voy a construir mi propia moral y mi propia sociedad en función de eso. No me voy a quedar con lo que me dice López Obrador, que Benito Juárez es el mejor presidente de México. ¡No es cierto! Hasta donde tengo entendido, a mi punto de vista, el mejor ha sido Ernesto Zedillo Ponce de León. Fuera de él, digo, a todos tienen cola que le pisen, pero creo que fue el mejorcito. Pero López Obrador no lo es, ni Benito Juárez lo es. El punto es que me venden ese teatro, ese relato a mí, para que yo, como todos los borregos, agache las pinches orejas y me vaya atrás de ellos, ¿verdad? Sí, patrón, lo que usted me diga, patrón. Usted nos va a dar progreso, patrón. No es así. Cultívate, crea tu propia historia. Tú eres el único dueño de tus acciones. Si eres egoísta, si eres avaricioso, si eres traicionero, es porque así decidiste serlo, no porque los españoles te lo heredaron. Y así como tú decidiste serlo, también puedes decidir ser todo lo contrario. Pero depende de ti. Espero les haya gustado este video. Ya la próxima semana les traigo de películas. Les adelanto, es de Alfred Hitchcock. Película excelente, maravillosa. Pero bueno, muchas gracias por ponerme atención. Espero que lo hayan disfrutado. Bienvenidos a Openly. Y pues, pónganse al tiro, raza. Hail Satan.